Ok. Bendice, Jehová. Cuando estamos viendo el Salmo 103, quien está hablando es el Espíritu. El Espíritu es el que le habla al alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Y luego le habla al cuerpo y bendiga a todo mi ser su santo nombre. O sea, es un espíritu que está controlando al alma y al espíritu. El problema es cuando el centro del hombre o la mujer es el alma. ¿Sí? Porque el alma se junta con el cuerpo, ¿sí? Le da droga al cuerpo y dice, esto está re suave. Entonces el alma dice, oye, se siente bien acá, bien de aquellas. Pero este dice que no, el espíritu dice que no. Bueno, pues vamos a anular a ese, vamos a juntarnos dos contra uno y le ganan. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer que el poder que Dios nos ha dado se encuentra en el espíritu. Y nuestra obligación es crecer en conocimiento, no para recibir, sino para que de dentro de nosotros fluya lo que Dios ya nos dio. Si la Escritura dice que somos intocables por el enemigo, es cierto, porque el enemigo puede tocar nuestro cuerpo, nuestra alma, pero no puede tocar el espíritu, ¿sí? Y la Escritura nos dice bien claro, no des lugar al diablo, ¿sí? Pero antes de decirnos no des lugar al diablo, dice sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, qué privilegio tener el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? Es un privilegio muy grande, pero junto con el privilegio viene la responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos por recibir ese poder de parte de Dios es someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo y el enemigo empieza a huir de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el enemigo está dando y dando lata en una persona? Bueno, está dando lata porque la persona no lo resiste, porque la persona, yéndonos más atrás, no se somete a Dios. Y si no se somete a Dios, le está dando libertad completa para que el enemigo haga como quiera. ¿Okay? El poder de Dios que hay en cada uno de nosotros es un poder sobrehumano, es un poder sobrenatural y es un poder sobre todo poder del enemigo, ¿sí? El enemigo tiene poder que es el poder que tenía Adán y Eva aquí en la tierra. Estamos hablando de una autoridad que llega hasta el segundo cielo. Pero Jesús, cuando Él vino y que resucitó, el hecho de Él haber muerto en la cruz del Calvario y el hecho de haber resucitado hace que se certifique Él como Dios y le da la autoridad en la tierra y en el cielo. Él derrota a Satanás y tiene toda la autoridad del cielo, y cuando Él agarra a sus discípulos, Él los reúne y le dice a sus discípulos que se vayan a Jerusalén, que se queden en el aposento alto, que no vayan a salir hasta que Él les diga y hasta que reciban la promesa del Padre, que la promesa del Padre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él está por irse, la gente se pone triste y le dice, Señor, no te vayas, no nos vayas a dejar huérfanos. Y Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre enviará a otro consolador, ¿sí? Porque para esto es importante reconocer que hay 3 consoladores. ¿Cuál es el primero? Primer consolador, ¿quién es? Es Jesús. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto el Señor me ungió
para, ahí está el primero. Y luego dice la escritura que el mismo Jesús, que si Él se va, vendrá el otro consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es importante, ¿verdad? Porque si Jesús andaba aquí en la tierra y andaba en Mexicali, todos teníamos que correr a Mexicali. Pero con el Espíritu Santo es omnipresente. Ya no solamente estaría en Mexicali, está en Tijuana, está en China, está en todas las partes del mundo, y donde quiera que clamen, Él está ahí. Entonces nos convenía que viniera el Espíritu Santo, porque Él iba a morar dentro de cada uno de nosotros y nos iba a recordar todas las cosas que nos habían enseñado. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesús daba enseñanza, pero el Espíritu Santo, podemos orar por una persona y decirle: Señor, recuérdale lo que le enseñaste en la escuela dominical cuando iba de chiquito. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues se empieza a trabajar el Espíritu Santo y le recuerda y va a hacer que se transforme. ¿Sí? Porque ese es un papel tremendo del Espíritu Santo. Pero luego dice el apóstol Pablo también que usted y yo tenemos consolación por medio de las Escrituras. Si usted anda sin saber qué hacer, con problemas, usted puede agarrar su Biblia y es el tercer consolador. ¿Estamos? Ok. El Señor les dice a sus discípulos que no salgan a predicar el Evangelio todavía hasta que reciban la promesa del Padre, que es la promesa de Joel 2:28. ¿Qué dice en Joel 2:28? En Joel 2:28 dice: y derramaré el Espíritu en los postreros días. ¿Verdad? Él está prometiendo ese derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Joel 2:28, léalo rápido. Joel 2:28, ¿qué dice? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la tierra, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes harán visiones. Ok, dice: después de esto acontecerá que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Ahora, el Señor habla con sus discípulos y les dice en Hechos 1:8, dice: mas recibiréis poder, el poder que tanto han anhelado, llegará a ellos cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. ¿Sí? Dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, van a ser llenos del poder de lo alto. Y luego dice: y me serán testigos. Si usted quiere ser un testigo firme de Jesucristo, usted necesita el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad?, podemos ver que Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo, que es el poder que Dios nos da. Si Él lo necesitó y si todos los apóstoles lo necesitaron, qué incongruencia que usted y yo queramos hacer las obras de Él sin ese poder. Sin ese poder, lo único que hacemos es el ridículo. ¿Sí? Y mucha gente no se da cuenta, ¿verdad?, que este poder primero lo transforma a uno y luego transforma a los demás.
primero le pega a uno feo porque Pedro era un rajón. Pedro era un cobarde. Pedro era una persona que negó a Jesús. Pedro fue un maldiciente. Usted no se lo imagina o quizá no lo ha pensado, pero la segunda vez que lo agarraron, él empezó a maldecir. Así como usted maldice cuando se enoja. Así él se puso a maldecir también. Pedro, sí, Pedro, el Pedro de la Biblia. Pero cuando él es llamado, después de que él recibe el poder de Dios, que estamos hablando del día de Pentecostés, él fue transformado en una persona completamente diferente. Se le quitó la cobardía, ya no se asustó ante la gente, ya fue directamente con todos y les dice: a ese Jesús a quien tú crucificaste, está con el dedo así, a quien ustedes crucificaron, los zapatos todos. Ok, el poder les daba la habilidad y les daba el derecho legal de hacer lo que tenían que hacer. Por eso cuando le mordió la serpiente a Pablo, nomás le hace así: fuego, sáquese. Ni de todos le hizo, así, paz. ¿Ok? Entonces el Señor dice: no salgan de Jerusalén, ustedes van a hacer mi obra, yo les doy el poder para que la puedan hacer, los capacito, les doy el derecho legal, pero tienen que irse a Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, Juan 2:28. Y en Hechos 1:8 dice: mas recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y sucede en el día de Pentecostés. 500 gentes esperando el bautismo del Espíritu Santo. Todos fueron Eran 500 primero. Y se quedaron ahí y para ellos era algo extraño, algo nuevo, algo que quizá ni suceda. Y muchos le decían unos a otros: Sergio, ¿crees que hoy suceda? ¿Quién sabe? Y seguían orando y unos dijeron: ¿saben qué? Pues nomás voy a visitar a mi papá y regreso. Y se fueron yendo y terminaron con 120 personas en ese lugar. Pero cuando había 120, la Escritura dice que esos 120 estaban juntos y estaban unánimes. Estaban juntos y tenían un mismo sentir. Y luego dice que de repente, a veces nosotros queremos planear la venida de Dios, queremos planear los eventos de Dios, la respuesta de Dios, pero dice la Escritura que Él trabaja de repente. De repente, ni lo esperas, pero de repente. Estabas haciendo una cosa, pero de repente. Y cuando agarran a Pedro y lo meten en la cárcel, él se pone ahí está atado y está custodiado ahí por los guardias. Y dice la Escritura que él, alabando a Dios, de repente, ya cuando salió, que fue a la iglesia, y Pedro, ¿cómo estuvo esto? Pues fíjate que estaba yo ahí custodiado y de repente descendió la presencia de Dios. Descendió la presencia de Dios, estaba un ángel ahí y me dice: levántate y vámonos. Y de repente se me cayeron las cadenas. Pero sí, pero había muchas salidas, en la salida había muchos guardias. Pues no sé, pero de repente ya estábamos afuera. Pasamos en medio de ellos y no nos dimos, ni se dieron cuenta, y de repente ya estábamos afuera. Tan de repente fue que cuando